¿Qué nos cuentan nuestras calles? ¿Qué es el arte callejero? ¿Por qué es tan importante preservar nuestro patrimonio cultural? De Gigantería Habana y su labor en el Centro Histórico de La Habana Vieja estaremos conversando hoy en La Buena Pregunta. Y para conversar sobre este tema nos acompaña en el estudio Elisa de Marrero, vicedecana de la Universidad de las Artes. Bienvenida. Gracias. Bueno, Elizabeth, Cuba es uno de los países que más defiende y promueve el derecho de las masas a una cultura y sobre todo una cultura de calidad. Nosotros en este caso estamos hablando del Centro Histórico de la Habana Vieja y me gustaría que me conversaras cómo este derecho lo defiende y lo promueve el Centro Histórico. Bueno, sí, a ver, en realidad hay una gran parte que se debe a una intención incluso de país, de muchas instituciones que culturalmente promueven la cultura. Y el centro histórico es un lugar de historia, es un lugar patrimonial, pero se debe mucho a la labor del maestro Eusebio Leal, se debe mucho a la labor de la oficina y a esa intención que él siempre tuvo de tener esa luz de salvaguardar, de proteger, de preservar el patrimonio que al final es de todos y nos identifica. Y la oficina como tal tiene una programación cultural, tiene un sistema de trabajo, plan maestro, que se ocupa en realidad de abarcar todas las instituciones que están en ese espacio cultural desde una visión patrimonial, desde una visión donde la gestión, donde integra a la comunidad y los hace parte. Entonces yo creo que también un poco va por ahí esa gestión, esa intención siempre de educar no solo a los habitantes, sino también a los transeúntes, a muchas personas que trabajan ahí pero que no la habitan, al turista, de defender ese patrimonio, de cuidarlo, de cómo la cultura de calidad va también de cuidarla, pero también de dar ese producto que identifica a Cuba culturalmente, de sus tradiciones, lo popular, lo que se representa incluso en los grabados de la época colonial, que viene de nuestras tradiciones, de lo que vino con la colonización, de lo que nos aportaron y de toda esa riqueza cultural que nos hace ser entonces esta nación tan singular y tan rica, tan diversa. Y en realidad ahí tiene una labor muy importante la oficina y claro. Y hablamos del arte callejero como otra manifestación cultural. ¿Cuáles son los orígenes del mismo? Sí, en realidad el arte callejero viene incluso de Grecia. Hay los escritos comentan sobre los juglares. Las primeras comunidades que existen siempre tienen esa intención de en algún espacio llevar esa representación artística que en un principio podía estar vinculada a lo religioso, a lo ritual, pero siempre se concebía de alguna manera con elementos que después fueron a componer lo que sería una puesta en escena, con una dramaturgia, con un vestuario. Y entonces el arte callejero como concepto ya va a surgir un poco más hacia el siglo XX, pero en Cuba lo teníamos con personajes que, por ejemplo, estaba un arlequín en una calle dando ahí su show, habían como personas con títeres, mimos, entonces se empezó también a crear como esta cultura y ya más hacia los años 60, después hacia los 90, o sea, han habido grupos que de alguna manera sí se han conectado con la calle, con un espacio comunitario, con un espacio donde todos podemos hacer arte, donde tenemos la calle como escenario, donde discursamos con esa persona que pasa, con el edificio, con los animales, las plantas. Entonces tiene todo esa, un poco de esa dimensión creativa. Y bueno, en realidad sí, tiene su esencia en los juglares, en muchos países del mundo, digamos, existe. Y aquí se sigue un poco ese concepto de la ciudad viva y animar la ciudad a través de esas manifestaciones. Y en Cuba, antes de la compañía Habana, o sea, Gigantería Habana, ¿existían antecedentes quizá en el circo o en otras ciudades de Cuba?
Sí, justamente un poco de esto que te comentaba, que existieron primeros grupos comunitarios, grupos, incluso hubo movimientos de los grupos en los centros de trabajo por el propio sindicato y cosas así, Claro. y se iban a las comunidades a hacer teatro, a hacer obras, performance, monólogos, una danza. Y una vez que se empieza a visualizar estos espacios ya fuera del área convencional de lo que sería un teatro, Claro. se empieza a pensar como un espacio de arte callejero, que incluye incluso el graffiti, los músicos. En La Habana podemos ver muchas expresiones de arte callejero, como son las estatuas vivientes, un vendedor que puede convertirse en un pregonero. Hay muchísimas expresiones en realidad. Y después entonces se va a marcar sobre los años 97, 98, un grupo que se llama Teatro Andante, que es de Bayamo, que empieza a hacer, digamos, algunas de estas primeras expresiones. Seguido a eso, muchos grupos también, como van viendo, en Matanza está el Mirón Cubano, que es un grupo que también empiezan a utilizar la calle como escenario. Tal vez todavía no se piensa en ese momento una obra de teatro callejero, porque no es lo mismo teatro para la calle que teatro de calle, que teatro en la calle. Pero ya después, hacia los años, en el 98 se hace el primer festival de danza en pasajes urbanos, que es organizado por el grupo Danza Retazo, y de alguna manera se empieza a llevar estas coreografías a la calle, se inunda La Habana Vieja de todas estas expresiones, y hay una primera aparición de zanqueros en La Habana Vieja, de diversos grupos que se empiezan a conectar ahí. Y después, en el año 2000, es que entonces surge la primera agrupación ya establecida de zanqueros en La Habana Vieja como proyecto de la oficina y intencionado con una programación cultural y un poco más organizado. Elizabeth, y una de las particularidades que tiene esta investigación, porque bueno, La Buena Pregunta es un programa precisamente donde nos gusta visibilizar las investigaciones, ejercicios de culminación de estudios. En este caso estamos hablando de una investigación que nace desde este proyecto Giganterías Habana, pero que tiene dos miradas: la mirada patrimonial, que la aportas tú, y la mirada desde el punto de vista de la comunicación, de la que nos va a conversar nuestro siguiente invitado. Sí. Cuéntame, ¿cómo nace entonces este híbrido, por así decirlo? Sí, bueno, en realidad es como una investigación a cuatro manos, que yo estaba en San Jerónimo, ya ahí estaba como en mi cuarto y quinto año. Siempre tuve claro que mi perfil era la gestión cultural, y siempre he tenido esa mirada horizontal hacia la cultura y ver todos los espacios posibles. Claro. En el 2017 llegó a Gigantería a través de una amiga, porque hacía falta hacer la música de una banda sonora, porque soy música de formación. Y entonces hablando de versatilidad. Sí, empezamos a componer la música, pensamos la obra, estuvimos un año entero en todo ese proceso de presentarnos en festivales de teatro y eventos, y ya yo entonces estaba visualizando cómo potencializar ese producto, digamos, artístico desde el punto de la gestión cultural para todo lo que necesita la oficina y para todo lo que se hace, y comencé a ser parte del equipo como un eslabón imprescindible. Yo tenía claro que yo quería hacer mi investigación sobre el proyecto y a una mirada hacia lo organizacional, y que eso pudiera potenciar entonces la gestión. Y digamos que por un azar del destino, mi tutora, que fue la profesora Emilia Ferrán y Lice Hernández, un día conversando en su casa me dicen: yo quiero experimentar esta experiencia con un estudiante de mi facultad, y entonces ahí triangular cosas, porque son dos miradas muy interesantes, y además era la primera vez que se iba a hacer también en San Jerónimo experimento, digamos. Claro. Los profesores también estuvieron muy de acuerdo, a todo el mundo le gustó la idea, y en realidad Rubén vino a complementar toda la otra parte y esa visión desde la comunicación, la semiótica, otros discursos de calle que a veces los artistas no vemos, y en realidad fue un proceso, mirada, sí, y fue un proceso que completó mucho esta investigación, y bueno, nos sentimos muy contentos en realidad de haberlo hecho juntos. Su escenario es la calle, su público, transeúntes y paseantes, personas que no esperan encontrar un espectáculo teatral en medio de una plaza. Son Gigantería, un grupo de jóvenes que se ha convertido en uno de los principales animadores de las adoquinadas calles en La Habana Vieja.
Desde abril de 2000, trabajan sobre zancos y acompañados por 5 músicos, realizan 3 veces por semana un largo pasacalle al que no se puede ser indiferente. Pero sobre un escenario con vida propia y siempre cambiante, cada pasacalle es una experiencia distinta. Al grupo de 12 talentosos artistas lo ampara la estatal Agencia de Representaciones Artísticas Caricatos y tiene el reconocimiento y apoyo de la Oficina del Historiador de La Habana. Se encuentra con nosotros ahora en el estudio Rubén Padrón Garriga, egresado de nuestra Facultad de Comunicación y ahora especialista en comunicación del Instituto de Investigaciones Juan Marinelo. Bienvenido, Rubén. Muchas gracias. Bueno, Elizabeth nos comentaba sobre cómo esta idea de estudiar desde el punto de vista del patrimonio y la comunicación surgió de la profe Yamile Ferran, de aquí, de nuestro Departamento de Comunicación Social. Cuéntame, a ti como estudiante, entonces estudiante de comunicación, ¿por qué estudiar este fenómeno desde tu disciplina? Bueno, yo desde el segundo año era alumno ayudante de la disciplina de Comunicación y Sociedad. Y la disciplina siempre se ha caracterizado por expandir la mirada a fenómenos desde la comunicación que no son los que tradicionalmente se estudian rigurosamente desde la academia. Cuando hablo rigurosamente hablo tradicionalmente desde la academia. Desde la teoría de las industrias culturales y desde las industrias creativas, que es una teoría que viene también desde el campo de la comunicación, es posible estudiar cualquier organización productora de símbolos, ¿no? Claro. No solo los medios de comunicación tradicionales, no solo la comunicación organizacional que se hace desde cualquier organización, sino también las dinámicas internas y las dinámicas simbólicas que se pueden generar en procesos creativos más amplios, como puede ser una compañía de teatro, como puede ser un proceso artístico, y la idea venía de ahí, o sea, era desde la disciplina, desde el campo disciplinar de la comunicación, investigar un proceso artístico, Claro. Cómo se organiza una compañía de teatro para producir un discurso, cómo la organización interna que tienen para producir repercute en ese discurso. O sea, no es una mirada desde la teatrología que estudia y hace discurso hecho, sino es una mirada que triangula elementos, por supuesto, de la teatrología, de la semiótica de la cultura, pero también desde la comunicación, al entender cómo esa organización, porque es una organización, Claro. Esa dinámica interna que tiene la organización, esos roles que se dan hacia lo interno, repercute también en el producto, ¿no? Claro. Que es un producto cultural, que yo creo que eso es una de las grandes riquezas que tiene estudiar procesos artísticos desde el punto de vista de la comunicación, porque se ve de manera mucho más directa las dinámicas las dinámicas organizacionales internas, cómo repercuten o cómo tienen incidencia en ese producto final. Te cito ahora un fragmento de la tesis. Los escenarios callejeros forman parte viva del espacio público y representan un hervidero de interacciones entre los sujetos, las instituciones y la ciudad. ¿Por qué consideras importante entonces estudiar este fenómeno a este nivel de la comunicación, o sea, en la calle? Bueno, en la calle se dan múltiples dinámicas de interacciones y que son sumamente ricas a la hora de comunicar, ¿no? O sea, y de estudiarlo desde la comunicación. Estamos hablando desde comunicación interpersonal, comunicación grupal, comunicación institucional, porque cuando una institución pone una valla, por ejemplo, en la calle, está haciendo comunicación institucional. O sea, es un espacio donde confluyen, digamos, que muchos ámbitos de la comunicación. Claro. Y por supuesto también en espacios subgéneros, como puede ser el Centro Histórico de La Habana Vieja, le añadimos prácticas simbólicas intencionadas como el discurso de las estatuas vivientes, el discurso, por ejemplo, de los pregoneros, que tienen un discurso, o sea, piensan su pregón. Claro. Inclusive hay determinados pregoneros que se han vuelto famoso por la carga artística que le ponen al pregón. Claro. Entonces eso también yo pienso que es un elemento sumamente rico a la hora de estudiarlo desde la comunicación.
y que es un campo de estudio que no ha sido lo suficientemente explorado, Claro. pero que no por eso es riesgoso, por supuesto, acercarse Claro. a él, también por la cantidad de variables que tiene, que Claro. es muy difícil controlarlas todas, ¿no? No es una investigación donde tú puedas, tiene que ser una investigación que esté abierta todo el tiempo, Claro. con un diseño flexible, porque no es algo que tú hayas preestructurado. Tal vez si vas a investigar una organización donde dices yo voy a analizar este y este factor, cuando tú vas a la calle te van a surgir en ese momento muchos otros factores que tú tal vez no habías visto cuando habías hecho el diseño de la investigación. Entonces necesita investigaciones flexibles. Y yo pienso que también esto para mí fue una experiencia metodológica, o sea, fue acercarme a un fenómeno sumamente complejo, Claro. y que por supuesto me devolvió muchas cosas que yo no tenía pensado encontrar Claro. cuando entré. Y tú hablabas del discurso de la calle, que va desde la arquitectura, tú lo decías, la distribución, los nombres, las vallas, los propios ciudadanos. Te pregunto, ¿quién moldea a quién? ¿La ciudad moldea al ciudadano o el ciudadano, la persona, moldea su ciudad? Yo pienso que es un proceso bidireccional, o sea, la ciudad por supuesto tiene una dinámica y una organización que va desde de las administraciones públicas, ¿no? O sea, hay determinadas decisiones que más allá de que los ciudadanos puedan participar en ellas o no, tienen un carácter público, un carácter también de gobernanza. Claro. Te estoy poniendo un ejemplo, como por ejemplo los nombres de las calles, ¿no? Claro. Los nombres de las calles tienen una decisión que viene por parte del Estado. Ahora, ese proceso, te decía que es sumamente rico, porque en ese mismo ejemplo del nombre de la calle te puedo decir que hay veces donde el Estado decide ponerle un nombre a una calle, pero los ciudadanos no la reconocen como tal. En Cuba casi nadie le dice a Carlos III Salvador Allende. Estaba pensando o sea, inclusive en el Google Maps te lo tiene que poner entre paréntesis porque nadie lo reconoce como eso. Entonces, es un discurso que yo decía en la tesis que se escribe bajo muchas manos, ¿no? Las organizaciones públicas tienen una responsabilidad de organizar esas dinámicas citadinas para que la ciudad funcione lo mejor posible, pero digamos que eso que se proyecta desde las organizaciones públicas tiene una interacción distinta en cuando se materializa en la dinámica de la calle, ¿no? Y por supuesto coexisten muchos elementos que están comunicando. Rubén y Elizabeth hablaba sobre la necesidad y la voluntad por parte de las instituciones en el centro histórico de la Habana Vieja de perpetuar y salvaguardar esa tradición artística, ¿no? Callejera, en este caso. Tú desde la comunicación te enfocas también en lo simbólico e insistes en tu tesis en el rescate del patrimonio inmaterial. Ahí en la tesis, y yo pienso que es algo que es muy, muy positivo que ha hecho el centro histórico, que no es un rescate que se entiende como un calco de esa tradición. O sea, lo primero es que debemos entender que la tradición es un proceso vivo. O sea, la tradición es algo que surge a partir de la repetición de determinadas acciones y la perpetuación de eso cuando una generación le pasa esos saberes a la otra generación. Ahora, en ese proceso hay modificaciones. Hay algunas teorías que van de que la tradición se debe rescatar lo más cercana, lo más fiel posible a como era original. Yo defiendo de que esa tradición en el siglo XXI, por ejemplo, no se hace el casabe de la misma manera, aunque sea casabe, no se hace el casabe de la misma, y aunque casabe sea una tradición, no se hace de la misma manera que lo hacían nuestros aborígenes. La rumba hoy no se baila de la misma forma que la bailaban los esclavos. O sea, hay es sumamente importante rescatar determinadas tradiciones porque es lo que nos hace diferente a una cultura global. ¿Qué es el patrimonio cultural? Son todos aquellos bienes y saberes propios e irreemplazables heredados de generación en generación por nuestros ancestros y mantenidos por nosotros hasta la actualidad. Son prácticas y tradiciones de un pasado atesorado durante muchos años por una comunidad. Son el testimonio de sus vidas, son ópticas que permiten comprender el mundo, son lenguas y artes que expresan un sentido particular de su existencia. El patrimonio cultural da cuenta de nuestra identidad y nuestra diversidad.
y al ser nosotros portadores de cultura, participamos en su construcción de manera activa. Y en nuestro segmento final, Rubén, ¿qué experiencias dejó entonces una investigación con estas miradas entre lo patrimonial y lo comunicacional? Para mí la principal experiencia es demostrar que la transdisciplinariedad y la interdisciplinariedad no es solo un discurso que ponemos como recomendación, Claro. que lo ponemos en el marco teórico, sino que es posible, inclusive desde el pregrado, tener experiencias inter y transdisciplinares. Y eso en mi vida profesional ha sido sumamente útil porque yo he tenido que trabajar en el Juan Marinelo con sociólogos, psicólogos, historiadores, o sea, yo me he tenido que mover en un campo transdisciplinar y el hecho de haber tenido una experiencia en la carrera de una investigación de esta naturaleza, donde cada uno aportó las fortalezas de su disciplina, aunque fueron 2 informes aparte, o sea, hubo momentos también, porque eso también es la intertransdisciplinariedad, no es borrar las disciplinas, sino complementarlas. Claro. Entonces, para mí fue sumamente beneficioso y gratificante realmente tener esta experiencia, y pienso que es algo que deberíamos pensarnos, tenerlo como una estrategia investigativa en las academias, Claro. porque la investigación demostró que era posible sin que nadie se recostara a nadie, sí, porque a veces yo pienso que ese es el miedo, ¿no? De Claro. que, bueno, si son 2 trabajando un mismo objeto de estudio, uno se puede recostar al O otro. incluso que se contradigan. O no. que se contradigan. Claro. Y eso yo pienso que también depende de la maestría que tengan los tutores de definir un objeto de investigación para cada cual, donde estén definidos cuáles son los momentos que vamos a tener en solitario, cuáles son los momentos que vamos a tener en común. Pero yo creo, desde mi punto de vista, que enriquecí muchísimo la investigación desde aristas que venían desde la gestión patrimonial y que no las dábamos en la carrera, a la hora de construir instrumentos, por ejemplo, las encuestas y las entrevistas, nos pensábamos los guiones juntos. Claro. Y había preguntas que surgían también desde perspectivas que yo no tenía. ¿Y qué aportes concretos ofrecieron ambas miradas? Bueno, la tesis mía ofreció un análisis del proceso de producción simbólica de una compañía que en aquel momento era la única en Cuba que se autogestionaba, la única compañía de teatro en Cuba que se autogestionaba, y cómo se involucraban variables económicas. Estamos hablando en el año 2018. 2018, exacto. Sí, Todavía claro. ni se hablaba de las MIPYMES, o sea, ni siquiera la nueva constitución estaba aprobada, Claro. con las nuevas formas de propiedad, o sea, ellos bajo la sombría de la oficina del historiador tenían una protección, un amparo institucional, pero lo subgénero es que ellos ganaban de lo que podían recoger en la calle, y entonces había una variable que era sumamente importante, que era la variable económica, que cuando analizábamos cualquier otra compañía no estaba, porque los actores tenían un salario. Claro. Entonces la tesis mía aportó cómo mapeó ese proceso de producción simbólica, de cómo se organizaban, cómo ensayaban, cómo objetivaban ese pasacalle o esa acción comunicativa y teatral, y cómo después retroalimentaban, porque eran generalmente acciones cíclicas, y eso también es un elemento del teatro callejero, de que el pasacalle que se hace hoy no es el mismo que se hace mañana, porque las experiencias que tuvimos hoy en la calle sirven para mejorar el pasacalle de mañana, y desde la comunicación mapeamos todas esas dinámicas organizativas, expresivas y económicas en una compañía de teatro callejero. Elisa entonces aportó una estrategia de gestión patrimonial para involucrar de manera más intencionada la gestión del patrimonio inmaterial desde las acciones de gigantería. Me comentabas que tu investigación de pregrado te ha servido a ti para continuar tus estudios y que ahora estás enfocado en tu maestría sobre este mismo tema. Sí, mi maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Cuba, versa sobre las industrias culturales y creativas en Cuba. Uh-huh. Y
el aporte que pueden tener y el diálogo con las políticas culturales. Entonces yo pienso que la tesis de pregrado fue sumamente importante, número uno, porque me ayudó a desmitificar un grupo de cosas sobre las industrias culturales y creativas, a quitarle cualquier carga peyorativa de que si están comercializando la cultura, que si están, o sea, determinados elementos que también vienen de rezagos, de una visión dogmática de la escuela crítica, y que hoy en el mundo se habla de industrias culturales y creativas y la UNESCO la hace con ese enfoque, porque lo importante, o sea, la cultura tiene que ser autosostenible, Claro. más allá de que los estados, y más un estado socialista, debe intervenir como regulador, como promotor, inclusive como mecenas de esa cultura. No necesariamente debemos entender que la única cultura válida es la única cultura que no es rentable. Hay Claro. hay procesos culturales que son sumamente rentables y que tienen valores importantísimos, y que además en el teatro callejero su génesis es esa, o sea, su génesis es vivir de lo que te da ese transeúnte. Claro. Y también entonces usted tiene que estar en contacto, comunicación con ese transeúnte, Claro. hacerlo parte de ese proceso, involucrarlo en ese proceso, y eso también ayuda a la rentabilidad de la compañía. En la maestría yo voy a abrir hacia otros fenómenos como pueden ser centros nocturnos, como pueden ser libreros, o sea, determinadas industrias autogestionadas en el sector privado, y cómo también se involucran con el sector público, que es algo sumamente importante también en la gestión patrimonial, delimitar las funciones que tiene el sector público, y entender cómo ese sector privado también se puede involucrar en el sector público y puede cubrir aquellas cosas que el sector público no tiene por qué necesariamente cubrir. Rubén, muchísimas gracias a ti, Elisa, por haber aceptado nuestra invitación al programa. No, gracias a ustedes por invitarnos y por hacer visible el tema. Vuelvan cuando quieran. Y bueno, esta es tu casa. Gracias. Y como siempre les digo, esto es La Buena Pregunta. Nos vemos en un próximo encuentro.